¿A dónde fue Jesús después de su muerte? Jesús estaba a punto de emprender el viaje más increíble que dejaría asombradas a las personas durante siglos, pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hacia su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirmó, hasta la cruz, donde Jesús dijo: «Todo está consumado». En la cruz inclinó la cabeza y entregó su espíritu antes de ser retirado y enterrado en una tumba cercana. Su cuerpo sin vida permaneció en la parte superior de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, siendo justo, sufrió por todos nosotros, que somos injustos. Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo y recto por el injusto e inicuo, el inocente por el culpable, para llevarnos a Dios. Había sido puesto a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu, Él también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que en otro tiempo desobedecieron cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca. En ella, unos pocos, es decir, 8 personas, la familia de Noé, fueron llevadas a salvo a través del agua, lo que corresponde a nuestro bautismo, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino un llamado a Dios para tener una conciencia buena y clara, demostrando lo que creemos que es nuestro a través de la resurrección de Jesucristo. Es una creencia común que Jesús estuvo inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, ya que su cuerpo permaneció en la tumba. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de su muerte física, su espíritu seguía muy vivo después de su fallecimiento. Fue al mundo de los muertos y predicó allí. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las 3 etapas, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y encomendando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo siendo puesto en la tumba. Continuó existiendo en forma de espíritu y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. El domingo de Pascua por la mañana, su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció completamente consciente y capaz de comunicarse en todas las etapas. Algunas personas sostienen la opinión de que la segunda oportunidad después del gran diluvio solo se concedió a una generación, y no hay indicación en la Biblia de que ninguna otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto y desigual, diciendo: «Nos eliminaste y luego prometiste que nunca lo volverías a hacer». La segunda interpretación es la de los espíritus demoníacos. Dentro del contexto de esta vista, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos, entonces parece probable que esos espíritus estuvieran encarcelados porque estuvieron involucrados en un pecado grave antes del diluvio que ocurrió en la época de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20. Si realmente eran ángeles caídos, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos 2:16. Como todos sabemos, Cristo no toma a los ángeles caídos para ayudarlos, pero sí toma a los descendientes caídos de Abraham, extendiéndoles su mano de liberación. ¿Quiénes son estos espíritus de la generación malvada? Imagina a una generación tan malvada que se negó a escuchar un mensaje que les salvaría la vida. Como resultado, perecieron en un catastrófico diluvio. Es un recordatorio inquietante de las consecuencias del pecado. El pecado de estas personas, según la palabra, fue desobediente, rebelde, incapaz de persuadir y descreído.
Su pecado se agrava por el hecho de que Dios les mostró paciencia y longanimidad durante 120 años mientras Noé preparaba el arca y les advertía del desastre. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron arrojados al infierno, conocido como prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca debido a su fe. Este interesante pasaje fue escrito por Pedro. Los cristianos tienen un particular aprecio por su primera carta, conocida por su calidez y cercanía. Curiosamente, el nombre original de Pedro era Simón, que significaba caña, y era bastante común. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, le dieron el nombre de Pedro, que era mucho menos común y significaba roca. Este cambio de nombre simbolizaba la transformación del carácter de Pedro que Jesús veía en él. Pedro fue uno de los dos primeros a quienes Jesús llamó a seguirlo. Inicialmente era un hombre fácilmente influenciable, como una caña movida por el viento, pero después de que Jesús lo dejó, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los 12 y fue el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro, que tenía muchas fortalezas como ser encantador, ansioso, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también estuvieron acompañadas de debilidades como la inestabilidad, la volubilidad y la cobardía. ¿Por qué Pedro escribió esto en este momento? Sería beneficioso detenernos un momento y recordar el orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, escrita en medio de una amplia persecución. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que estaban experimentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio. Es posible que se preguntaran por qué, si la fe cristiana era correcta, deberían estar sufriendo. Si el cristianismo era la verdadera fe, ¿por qué tan poca gente la seguía? Pedro se refiere a Noé, el fiel predicador que advirtió a la gente durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente lo escarneció y lo rechazó. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio. El arca es una representación del Señor Jesucristo, una imagen del juicio de Dios representada por el diluvio de agua. El arca fue el único medio por el cual uno podía ser salvo. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera del edificio perecieron. El arca sirvió como refugio seguro para las personas en proceso de pasar a través del agua del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en él, no hay juicio. Juan 5:24. El arca estaba rodeada de agua. Por otro lado, transportaba a sus creyentes a través del mar a un lugar seguro en una creación renovada. Como resultado, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción hacia el lugar de la resurrección y una nueva vida. No se muestra cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo en todos estos asuntos. Podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos una regla para nada que roce la enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Jesús regresa a la tierra en resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien ha resucitado de entre los muertos y nunca volverá a experimentar la muerte. Algunos de los resucitados más tarde sucumben a la muerte por segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos nos dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre,
también nosotros podamos andar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestros viejos caminos. Y dice que Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos en Juan 2:18. La resurrección fue obra del Dios Trino. Juan 2:18-22. Entonces los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestras como prueba de que tienes autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: 46 años se tardaron en construir este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Sin embargo, notamos que algo sucedió en lo físico cuando Jesús murió y resucitó. Esta vez vemos los resultados inmediatos de la muerte de Jesús con aquellos que son justos. Después de eso, Mateo describe un evento que no está incluido en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados a la vida. La resurrección de Jesús hizo que salieran de las tumbas, y después de su resurrección entraron en la ciudad santa y se manifestaron a un gran número de personas. El hecho de que los cuerpos estén siendo resucitados solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae la victoria sobre la muerte. Utiliza la frase «aquellos que habían caído dormidos» para describir a las personas que son resucitadas, que es una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto, pero tiene un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciendo en Jerusalén sirven como un poderoso testimonio del trabajo completo de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. El término pueblo santo denota a individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos establecer un paralelo entre la manera en que Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer junto a Jesús en el monte de la Transfiguración. En este caso particular, el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de personas santas, lo que sirve para demostrar que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condenación en los capítulos 23-24, Israel todavía ocupa un lugar significativo en los planes de Dios. En los escritos de Ezequiel se profetizó que el Señor Supremo devolvería a la vida a aquellos que habían fallecido en un valle donde incluso los huesos se habían convertido en polvo. Ezequiel 37, 11, 14. Mateo deja este evento sin adornos porque su significado es claro. Derek Tidball relaciona la resurrección de estos santos como un anticipo de la resurrección a la que todos los creyentes pueden anticiparse. A través de la muerte de Jesús ha llegado un nuevo día, un día en el que la muerte ha sido vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna ha sido posible. Mateo no responde a todas las preguntas que nos gustaría que se respondieran sobre estos eventos milagrosos, pero al narrarlos, presenta un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde reside Jesús? Encontramos la respuesta a esto después de la resurrección. Jesús le dijo a los discípulos que no quería que sus corazones se preocuparan por todo esto, aunque era legítimamente preocupante para ellos. Juan 14, 1, 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El pensamiento parece ser: me voy y no podréis verme, pero que vuestro corazón no se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí de la misma manera. Aquí hay otra afirmación importante de igualdad con Dios. Juan 14, 2, 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para